vamos a continuar. Estábamos con de funciones vectoriales. Sí. Estábamos haciendo estos ejemplitos. Hicimos unas funciones vectoriales, sus gráficas. Aquí. Fíjense bien, vamos a hacer del 19 al 24. ¿De qué se tratan estos ejercicios? Ya nada más me voy a concentrar en esos que están acá. La idea es relacionar cada función paramétrica, acuérdense que estas son funciones paramétricas, con su gráfica correspondiente. ¿Cómo le vamos a hacer? No es necesario que hagamos la tabulación y que vayamos viendo, no es necesario. Simple y sencillamente analizando el comportamiento de las ecuaciones paramétricas, podemos determinar a qué curva corresponde. ¿Sale? Miren, por ejemplo, vamos a analizar la 21. Si se fijan, la 21 tiene ciertas características. Por ejemplo, la z nunca va a ser negativa. ¿Por qué? Porque esté cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Iría de 0 a infinito. Eso significa que ya podemos ir descartando algunas. Por ejemplo, quedaría descartada esta. Esta probablemente no, porque a lo mejor no quiere decir que vaya para abajo, sino que se vaya pegando al plano. Vamos a dejarla pendiente. Pero esta sí quedaría descartada. Voy a tener que hacer un poquito más chiquito para que podamos ver las demás. ¿Quién más podría quedar descartada? Podría estar descartada. Perdón, ya no pinta. Entonces, esta queda descartada. ¿Por qué? Porque la z no puede ser negativa y va para abajo. ¿Sí? Tampoco esta, tampoco esta. Esas quedan descartadas. Bien, continuamos. La y, si se fijan, tampoco nunca va a ser negativa la y. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, si yo analizo la y, ¿qué pasa si t tiende a infinito? Esto se va haciendo cada vez más pequeño. Esto quiere decir que t tendería a 0, y si t tiende a 0 quiere decir que la curva se va a ir aproximando al plano XZ. ¿Sí o no? Porque en el plano XZ y tiende a 0, ¿verdad? En el plano XZ ya vale 0, pero nunca va a valer 0, se va aproximando. Entonces, de esa manera, ¿quién quedaría descartado? Pues podría quedar descartada esta, porque al parecer, bueno, quién sabe, vamos a dejar. Esta a lo mejor sí, pudiera ser esta. Esta también pareciera que se va pegando al plano. Ah, no, esta ya no. ¿Esa va para abajo? Esa, no. Sí, esta ya valió. ¿Por qué? Porque si se fijan, de esta parte se va pegando al plano XY. Y en el plano XY, Z tiende a 0. ¿Sí o no? Sí. Y por acá se ve que se va a infinito. Quiere decir que en Z se va pegando a 0 por una parte o por un lado, pero del otro se va a infinito. Entonces ese comportamiento no lo tiene esta. ¿Sí? Por eso la descartamos. ¿Qué otra podríamos descartar bien? Obviamente queda descartada esta. Queda descartada esta. Entonces me quedo con estas dos. Vamos a continuar. ¿Qué pasa con X? Si se fijan, X es T. Eso significa que T puede ser positivo o negativo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, estas dos cumplen esa característica. ¿Cómo le vamos a hacer para saber cuál es? Fíjense bien. Si t vale 0, me va a dar el punto 0,1,0. Entonces tengo que ver cuál de estas pasa por el punto 0,1,0. ¿Sí están de acuerdo o no? Si t vale 0, me va a dar 0,1,0.
1, 0. Entonces, ¿cuál de estas dos tendría ese punto? Esta no. Esta no lo tiene, pero esta sí. Puede ser este punto de aquí, ¿no? ¿Sí o no? 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Y además sí cumple las otras cosas, como cuáles. Si T tiene T, pero Z siempre es positiva, y Y se va pegando al plano XZ. Entonces esto quiere decir que para acá, Z se va a infinito. Si Z se va a infinito, ¿qué onda con Z? Se va a infinito. Pero ¿qué onda con Y? Va valiendo Z. Entonces va a ser esta de aquí. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Vamos a ver si quiero. Mira. Acuérdense que como vamos a graficar una curva, es con esta. Era X igual a T, luego era aquí 1 ¿sobre quién? Y es 1 sobre 1 más T cuadrado, 1 más T cuadrado. Oye, ¿qué están diciendo? Z es T cuadrado y luego T cuadrado. Y vamos a darle aquí valores, por ejemplo, de menos 10 a 10. Evaluamos y creo que me pasé mucho de rosca. Me pasé de rosca, Pachi. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Ahí se le ponemos la del video, si se parece, ¿sí o no? Sí, miren, ¿sí están de acuerdo? Sí. Ahí está. Es entonces la 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, vamos, por ejemplo, con la 22. Vamos a ver la 22. ¿Qué onda con la 22? Fíjense cómo Z, todas ellas, X, Y, Z, tienen una exponencial negativa. ¿Sí o no? Sí. Esa exponencial negativa quiere decir que si T tiende a infinito o T crece, se va haciendo cada vez más chirris, más chiquito. Bien. Pero aquí hay una cosa también importante. X y Y tienen la parejita seno coseno, con la misma frecuencia angular. Aun cuando estén multiplicadas por E a la menos T, recuerden que esto se llama envolvente. Perdón, esto se llama amplitud. ¿Sí o no? Se las voy a dibujar. Vamos a suponer la de seno de T. Seno de 10T, no me voy a meter ahorita con el periodo ni nada, pero esa sería la de seno. Bien. Pero si yo le pongo, por ejemplo, el exponencial como amplitud, quiere decir que esa amplitud, conforme va aumentando T, se va a ir haciendo cada vez más pequeña. ¿Sí o no? Entonces la gráfica me va a quedar así. Fíjense. La voy a dibujar con negro. Eso es importante porque eso se analiza mucho en otras ramas de la ingeniería. Miren. Se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Eso se llama envolvente. ¿Sí? Eso se ve mucho, por ejemplo, en cómo se llaman ecuaciones diferenciales. Cuando vean ecuaciones diferenciales van a ver soluciones de ese tipo. Y eso se llama movimiento subamortiguado. ¿Por qué? Porque hace esto. Y se detiene. ¿Sí? O sea, como si fuera un resorte.
¿Sí? Obviamente yo lo moví así, pero en el tiempo dibujar. ¿Sí? Bien. Entonces, pero eso sería en una dimensión. Aquí son 3 dimensiones. Pero tenemos parejita coseno, seno en x, y, x, que ahí hay circunferencia. Pero es una circunferencia cuyo radio, acuérdense que el radio era la amplitud, cuyo radio se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces eso quiere decir que va a ir siendo esto. ¿Sí o no? El XY. Ahora, en Z tenemos, si lo juntamos todo, quiere decir que va a empezar a ser así. Entonces este es el número 1. Es un espiral circular, pero exponencial. ¿Sí se fijan que el radio va decreciendo? ¿Sí? Recuerden que el radio en las ecuaciones paramétricas, cuando tenemos parejita coseno seno, es el coeficiente. Eso lo vimos ayer. Bien. A ver. Es E a la menos D coseno, ¿verdad? Por coseno de D. Y luego es en Y, E a la menos D seno de D. Vamos a pegarla, pero aquí le ponemos seno. Sí. Y luego, aquí, nada más es la pura exponencial. ¿Estás? Sí. Viene y va bien. La dibuja medio cuchona. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle más valores. A ver, bueno, de menos 10 a 13, vamos a ver qué otra. Bien. Ah, chinga. No, entonces a ver qué más. Chiles. Sí, yo creo que va a ser por ahí, ¿eh? O a lo mejor, a ver. No me gusta, no me gusta. Creo que vamos a ponerlo de 0 a 10. Es por ahí. Ahí más o menos va el cuate este. A ver. Oiga, profe, ¿Dónde? ¿no habría que colocar los 10 que acompañan tanto a seno como a coseno? ¿Cómo? Es que es x igual a e a la menos t coseno de 10t. Ah, es de 10. Sí. Sí. Sí, porque con T va a crecer. Miren, ¿qué pasa cuando la frecuencia angular es muy grande? Si es muy grande, quiere decir que el periodo es más pequeño y va a dar más vueltas. Exactamente. ¿Sí? Sí. Sí, bien, va a dar más vueltas. Ahí está. ¿Sí se fijan, da más vueltas? ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia angular. ¿Sí? Entonces el periodo se hace más pequeño. Mira, ahí ya llevo varias vueltecitas. Obviamente aquí no alcanza a dibujar porque ya se sabe. Pero ahí tenemos fíjate, ahí está el plano. Estamos viendo el plano XY. Y en el plano XY se tiene esa circunferencia, pero cuyo radio va disminuyendo. ¿Sí? Y ve cómo es un resorte que se va comprimiendo cada vez más rápido. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Pues porque conforme te aumenta, el radio se hace más pequeñito y también el paso, entonces se va comprimiendo. Ahí está, perfecto, sí, sí. Bien, ¿quién es el 23? Bueno, pues aquí tenemos la parejita coseno-seno en el plano XY, ¿sí? Entonces en el plano XY tendríamos circunferencia y
Y en Z tenemos la función seno, seno del 5t, es decir, en Z sí haría esto, pero viéndolo sobre el plano XY estaría la circunferencia. ¿Cuál va a ser? La cinta. Es una corona, una como coronita, mira. Vamos a trazarla. Y es acá. Bien, es, ¿cómo era? Coseno de t, seno de t. X igual a coseno de t. Y igual a seno de t. Sí. Z igual a seno de 5t. Seno de 5t. Seno 5t. de 5t. Bien, mira. Es esta coronita. ¿Sí o no? Sí, mira. Ahí tenemos el plano XY. En el plano XY tenemos la parejita coseno-seno. Aquí está esto circunscrito en la circunferencia. ¿Sí o no? Y en Z, ¿qué onda? Pues tenemos el seno, pero se tiene que ajustar a lo otro y va haciendo la circunferencia con el seno. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo aumento la frecuencia angular? Pues quiere decir que va a haber más vueltas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque disminuye el periodo. Y vamos a poner el 50. Diga. ¿Sí? ¿Sí o no? Y ahora sí ya se nota más la circunferencia, porque estoy viendo desde arriba. Y si le ponemos 500, pues más. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien, pues ahí está. A ver la otra. Coseno de t, seno de t, logaritmo natural de t. Pues bueno, aquí igual en XY tenemos la circunferencia por la parejita, pero en Z es la función logaritmo natural. Nada más hace falta aquí que analice cómo se comporta la función logaritmo natural. Primero, la función logaritmo natural nunca es, bueno, sí es negativo. Lo que no es negativo, lo que no puede ser negativo es t. ¿Están de acuerdo? Eso no puede ser negativo. Pero la función logaritmo natural, su dominio es de menos infinito a infinito, pero acuérdense que cuando pasa por cero, la función logaritmo natural es esto, y se va haciendo cada vez más, o sea, sí va aumentando, pero no tan rápido, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál tendría esas características? Pues la 3. Si se fijan que tenemos en XY la circunferencia y en Y se da un paso, primero como muy comprimido y luego más lento, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces sería esa, mira. Pues fíjense cómo podemos, analizando las componentes, podemos predecir cómo es la curva paramétrica, ¿sí o no? Sí. Log T. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Fíjate cómo, si yo aquí le doy valores, bueno, T no puede tomar valores negativos, eso es verdad, no puede tomar valores negativos, porque la función logaritmo natural, acuérdense que esta es la función logaritmo natural, no existe para números negativos. Miren, si yo le pongo de aquí a menos 10 a 10, me la va a dejar igual, no la va prácticamente a cambiar, porque T no tiene valores negativos. Miren, ahora lo voy a hacer más pequeñita, y van a ver que no me la va a cambiar, la deja igual, que ya no existe para valor negativo. De hecho, si yo la pongo aquí de 0, me la va a dejar igual, porque ya para negativo ya no existe. ¿Sí? Sí. Claro, si aquí le pongo más, me va a dar hacia arriba. Vean. ¿Sí o no?
Bueno, pues ahí está. Y obviamente, pues las que faltaron acá. Por ejemplo, ¿esta cuál es? Este es un cilindro, perdón, es una espiral circular cuyo paso es lineal como las que hicimos, ¿sí o no? Nada más que la circunferencia está en XZ, entonces ¿cuál va a ser? Pues va a ser esta. ¿Sí o no? Va a ser esta. Y luego esta de aquí, fíjense bien la 20. ¿Qué onda con la 20? A ver, si t crece, primero que nada, la y nunca va a ser negativa, porque está al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Si t aumenta, z se hace más pequeñita, y aumenta muy rápido porque está al cuadrado, aumenta más rápido que en x porque es lineal. Entonces, ¿cuál tiene esa característica? La 2. Vean. ¿Por qué la 2? Porque z se va a hacer pequeñita, pero nunca va a valer 0. La exponencial negativa nunca vale 0. Tiende a 0. Nunca va a ser negativa. Se aproxima a 0, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean cómo aquí la curva, pensaríamos que cuando t aumenta, si t aumenta, vean cómo la x es positiva, la y aumenta, pero la z se va pegando claramente. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pues continuamos. Ahora no menciono del 25 al 28. ¿Saben? Ok, el 26. ¿Cuántas clases has tenido, ingeniero, el día de hoy? ¿Está cuánto? 4 clases. Sí, has tenido las clases. Esta es mi primera. ¿Y cuántas vas a tomar? 3. ¿Nada más llevas 4? Llevo 5, pero 2. Una no la tengo los viernes y la otra fue para asesorías. Es el único que tengo hoy. ¿Por qué, ingeniero? Nada más tengo después del trabajo, pero hoy no tuvimos. ¿Los viernes nomás tienes 2? Nada más tengo 2. 6. 6 materias los viernes. Todos los días. ¿Y cuántos has tenido? Las 6. ¿Sí? ¿De qué carrera? Tónica. Fíjate. ¿Acá de qué carrera? Industrial. Industrial. Es que no tienen por qué no tener sus clases. Mira. Esta es la quinta, nada más me cancelaron mi primera clase. ¿Cuál? Es estructura de datos. Acá el ingeniero que ya se quedaba en el escurridizo. Nada más tuve inglés. ¿Y las otras? Es que estoy en el trabajo, me las cancelaron. Son otras que yo voy. ¿Y el de inglés a qué horas fue? Ahorita, antes. Voy a entrar a mi casa y no te dejar por. ¡Ay, qué hueva! Ching, ya me dio, ya valió. ¿Cuándo pasó eso? ¿Eh? ¿Cuándo pasó eso? Pues ahorita no, ya te ibas, ingeniero. Si bien que te veía, ya te hasta como que ching, como que te amarraste así, como que y ya. Así. A ver, vamos a ver. Dice, la 26, ¿verdad? ¿Luego? Sí. Mostrar que la curva cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a seno de t, y igual a coseno de t, y z igual a
a seno cuadrado de t es la curva de la intersección de las superficies z igual a x cuadrada y x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y luego nos dice, usa este hecho para ayudarte a representar la curva. Bueno, ¿pudieras encender la luz, ingeniero? Gracias. Yo le apago acá. Bien, fíjense, se supone que tengo yo dos curvas. Esto que es, a ver, esto que es un cilindro parabólico, ¿sí o no? Mira, vamos a dibujarlo. ¿No se acuerdan que vimos los cilindros? Esto es una parábola en donde en x, z, ¿sí o no? Sí. Pero estamos en 3D, entonces se va, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Vamos a poner más. Obviamente esto lo podemos puntear para darle el efecto de que está oculto. Y ese es mi cilindro parabólico. Obviamente también se extiende a menos infinito. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué es? Un cilindro circular de radio 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Debe ser para arriba y también para abajo. Entonces se va a intersectar con el ¿cómo se llama? Se va, pero no va a ser así la intersección, no va a ser así, sino que va a ser más o menos de esta forma. A ver cómo sería aquí. Va a ser una cosa rara, la verdad. Creo que igual va a ser una cosa como así. ¿Sí? Más o menos. Bien. Entonces hay que demostrar que la gráfica de esa curva es esta. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo demostramos? A ver, está sencillito. Se supone que ¿qué cosa? Hagan de cuenta que esta es una ecuación y esta es otra ecuación. ¿Sí? ¿Qué viene siendo esto? ¿Eh? ¿Qué viene siendo? ¿Eh? Donde van en lo mismo, donde se intersectan, ¿sí? No es como por ejemplo en el caso de las rectas, pues el punto, o en el caso de los planos, la recta. Entonces, ¿cómo le harían para comprobar que efectivamente esta es la intersección de las superficies? Sustituyendo, ingenieros, esta la sustituyo en esta, se debe de cumplir, los sustituyos se debe de cumplir, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. A ver, si esta la sustituyo aquí, sería seno cuadrado de t igual a seno de t al cuadrado. ¿O sí? ¿Sí o no? Sí. Y en esta, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Sí. Sí cumplen las dos. ¿Sí o no? Ahora, para sacarnos de dudas, vamos a graficar. A ver, ¿nos ayudas, por favor? Vamos a graficar dos superficies y una curva paramétrica. Vamos a copiar esto. ¿Sí?
A ver, vamos a graficar una superficie que es la primera, z igual a qué? A x cuadrada, ¿no? Sí, mismo. Sí. Luego, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y luego la recta que es, bueno, la curva paramétrica que es en x, seno de t. En y coseno de t. Y Z seno cuadrado de t. al cuadrado. A ver, vamos a ver. Fíjense cómo ahí está trazando el... Me voy a acercar más, porque el cilindro está muy chirris. Aquí quien está mandando es la parábola, ¿ya se fijaron? El cilindro parabólico. Si ahora se está imponiendo todo el desnuder. Entonces, si ese cuate le damos más chirris, todo se va a acoplar a él. ¿Sí están de acuerdo? Sí, mira. Vamos a poner todo de menos 3 a 3. Al fin y al cabo, no nos interesa tanto la cuestión de los ejes, la orientación, sino que se intersecten y efectivamente esa intersección sea la curva. Vean. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, vean, ahí está. De hecho, sería así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está el cilindro parabólico, el cilindro circular y la intersección es efectivamente la curva paramétrica que pusimos, ¿sí o no? Me la está poniendo en azul. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Lo de azul sería la paramétrica, ¿verdad? ¿Perdón? Lo de azul, La es una curva curva paramétrica. La curva paramétrica que pone con este software es una paramétrica, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Bien. Continuamos. Yo diría que ya estas de acá son con software, no tienen mucho caso. Vamos a hacer una de la 36 a la 38, nada más una, escójanla. Sí, 38. Bien. Dice, encontrar la función vectorial que representa la curva de intersección de las dos superficies. Yo tengo este cono y tengo este plano. Pero tengo que encontrar, Eran 38, pues. perdón, tengo este paraboloide y este paraboloide cilindro parabólico. Tengo que encontrar la ecuación vectorial de la curva. Bueno, ¿cómo le hago? Se supone que la intersección, esto es una ecuación, esa es otra ecuación. ¿Qué tengo que hacer? A ver, Juan, ingeniero, pues es que, ¿qué pasó? Ya quedamos. ¿Cómo que igualar? Bueno, sustituir. ¿Pero qué valores? Se supone que voy a encontrar qué cosa. Se supone que voy a encontrar qué cosa. La curva de intersección. Y la curva de intersección se supone que es qué cosa. Nada más échale más crema, ingeniero. ¿A qué me refiero? Los puntos donde ambas superficies coinciden no son iguales. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Pues lo resuelvo. A ver, es z igual a 4x cuadrada más y cuadrada. Y y igual a x cuadrada, ¿sí o no? A ver, por favor, ingeniero.
¿Qué hago? No, pues sustituye este compa aquí. ¿Sí o no? 4x cuadrada más y cuadrada, pero y es x cuadrada, entonces sería x cuadrada al cuadrado. Y entonces me va a quedar z igual a 4x cuadrada más x cuadrada. Sí, ya valió. ¿No? No. Efectivamente van a ser infinitos puntos. ¿Qué tengo que hacer? Parametrizar. ¿A quién me conviene parametrizar? Pues voy a parametrizar a x porque puse a y en función de x. Y acá tengo z en función de x. Me conviene parametrizar a x. ¿Queda claro? Sí. Claro que tú puedes parametrizar a la que tú quieras. Habrá quien diga, no, yo quiero parametrizar a y. Sí, pero no tiene no es muy práctico. ¿Por qué no es muy práctico? En este caso, porque sí puede haber casos en los cuales sí sea práctico parametrizar a y. ¿Por qué no es práctico? Porque tendrías que poner a x en función de y aquí ya te va a quedar un más menos raíz. ¿Sí o no? Sí. Y ya eso ya no es muy práctico. En cambio así, todo está con x, tanto la y como la z, pues parametrizas a x. ¿No? ¿Para qué? Para que de esa forma x valga t, y valga t cuadrada. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y igual a t cuadrada y z valga 4t cuadrada más t cuadrada. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahora, esta es la curva en forma paramétrica. ¿Cómo la pongo en forma vectorial? Muy fácil. La componente en x es t, la componente en y es t cuadrado, la componente en z 4t cuadrada más t cuadrado. Ahí está. O la puedo poner t en y más t cuadrada en j más 4t cuadrada más t cuadrada en k. Cualquiera de los. A ver, ingeniero, sígueme, por favor. Vamos a ver si es cierto. Fíjense. Vamos a graficar dos superficies. Esa superficie de allá arriba es un paraboloide elíptico. Si ustedes se acuerdan, ese es un paraboloide elíptico. 4x cuadrada más y cuadrada. Y x cuadrada viene siendo ¿qué? Un cilindro parabólico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira, aquí ya para que no le escribamos tanto, no le cambiamos aquí. Quitamos esto y le quitamos esto. Ahí está. Y luego mi curva paramétrica, pues es la que acabo de sacar. De cuadrada, ¿verdad? Luego. Y luego, bueno, sí. A ver. T cuadrada, sí. Y luego aquí me falta la C cuarta, ¿no? Es 4T cuadrado. 4T cuadrado más no. Ah, es 4T cuadrado más C cuarta. Ahora vamos a ver si es cierto. Ahí está. Si yo no tengo el paraboloide elíptico que les dije, se intersecta con este cilindro parabólico y la intersección es la que acabo de trazar, ¿sí o no? Sí. Hay como que, sí, sí es. Bien. Obviamente me está trazando nada más la curva paramétrica, no me la pone en forma vectorial.
Sí, pero ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Anótense una hojita, por favor, y se lo pueden anotar. Regálanos una hojita, por favor, ingeniero, pone MC 8 cálculo vectorial, 11 de octubre.